Las montañas han sido testigos silenciosos de la historia de la humanidad, imponentes, majestuosas y a veces despiadadas. En sus cumbres se han librado batallas contra el frío, la altitud y la soledad. Pero en ocasiones, la montaña no espera a que los hombres la desafíen. Ella es quien ataca primero. En la Cordillera Blanca del Perú se alza una de las montañas más imponentes del mundo, el Huascarán, un coloso de roca y hielo que se eleva a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, dominando el horizonte con su inmensa presencia. Para los habitantes de la región, el Huascarán es más que una montaña. Es un guardián, un dios de piedra y nieve que vigila desde las alturas. Pero el 31 de mayo de 1970, esa imagen de protector se hizo pedazos. Ese día, la montaña despertó con una furia incontrolable y desató una de las tragedias más grandes en la historia del Perú y del mundo. En cuestión de segundos, una avalancha monstruosa descendió desde las alturas, arrasando pueblos enteros, borrando del mapa ciudades prósperas y enterrando a miles de personas bajo toneladas de nieve, roca y escombros. Pero, ¿qué provocó esta catástrofe? ¿Podría haberse evitado? Para entender cómo el Huascarán se convirtió en un asesino implacable, primero debemos viajar al pasado, a los años previos al desastre. A lo largo del siglo XX, los geólogos comenzaron a notar que el Huascarán no era tan estable como parecía. Bajo su imponente manto de nieve, se ocultaban grandes masas de hielo fracturado, capas de roca suelta y una estructura inestable que podía ceder en cualquier momento. Las advertencias estaban ahí. En 1962, solo 8 años antes de la gran tragedia, una avalancha más pequeña ya había sepultado el pueblo de Ranrajirka, dejando más de 4.000 muertos. Fue una señal clara, un aviso de que el Huascarán no era invencible. Pero como ocurre tantas veces con los desastres naturales, la advertencia no fue suficiente. Los habitantes de la región siguieron con sus vidas, confiando en la montaña como lo habían hecho durante generaciones. Pero el peligro acechaba, esperando el momento adecuado para atacar. El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, la tierra comenzó a temblar. Un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa del Perú, con epicentro en el Océano Pacífico, cerca de la ciudad de Chimbote. El temblor se sintió en todo el país, derribando edificios, partiendo carreteras y sembrando el caos en las ciudades. Pero mientras las calles de Lima y Trujillo se llenaban de polvo y escombros, en las alturas del Huascarán algo mucho peor estaba a punto de suceder. El violento movimiento sísmico desestabilizó una gigantesca sección del glaciar norte del Huascarán. Fue como si alguien hubiese liberado una luz de proporciones catastróficas. De repente, un bloque de hielo y roca del tamaño de un rascacielos comenzó a deslizarse ladera abajo, arrastrando consigo toneladas de nieve y escombros. Lo que al principio fue un derrumbe localizado, en cuestión de segundos, se convirtió en una avalancha descomunal que descendía a una velocidad inimaginable. El sonido era ensordecedor, un rugido que hizo temblar el suelo a kilómetros de distancia. La montaña había despertado, y lo que se avecinaba no tenía precedentes. La avalancha comenzó su descenso a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, era más rápida que un tren bala, más veloz que un huracán. Una fuerza de la naturaleza imposible de detener. En su camino, la avalancha desgarró los bosques, pulverizó carreteras, arrancó rocas del tamaño de edificios y convirtió el paisaje en un torbellino de destrucción. Las personas que se encontraban en las zonas bajas no tuvieron oportunidad de reaccionar. En cuestión de segundos, la bestia blanca llegó hasta la base de la montaña y arrasó con todo. La primera víctima fue Ranrajirka, el mismo pueblo que había sido golpeado en 1962.
Las casas, las calles, los árboles, todo desapareció en una ola de lodo, nieve y rocas. Pero la avalancha no se detuvo ahí. Aún quedaba un objetivo mayor en su camino: la ciudad de Yungay, una próspera urbe con más de 20.000 habitantes. Cuando los residentes de Yungay vieron la enorme nube blanca que se acercaba a toda velocidad, el pánico se apoderó de ellos. Algunos intentaron huir. Corrieron, gritaron, se refugiaron en las iglesias, en los edificios más altos. Pero nada podía detener lo que estaba por suceder. Cuando la avalancha finalmente golpeó Yungay, la ciudad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Las casas fueron barridas como si fueran de papel. Las plazas y calles se convirtieron en un cementerio de escombros. La gente fue sepultada viva bajo toneladas de hielo y roca. La ciudad, que había tardado siglos en construirse, fue borrada del mapa en menos de un minuto. Ahora la pregunta es: ¿hubo sobrevivientes? ¿Alguien logró escapar de la furia del Huascarán? Cuando la avalancha finalmente se detuvo, la tierra quedó en un silencio sepulcral. Un silencio pesado, espeso. El tipo de silencio que solo deja la muerte tras su paso. Yungay ya no existía. Donde antes había casas, escuelas, mercados y plazas, ahora solo quedaba un mar de escombros, hielo y lodo endurecido. Más de 20.000 personas habían sido sepultadas vivas. En cuestión de segundos, la montaña se había cobrado una de las peores tragedias de la historia moderna. Pero, ¿hubo sobrevivientes? Sí, pero muy pocos. Los que escaparon de la muerte. Milagrosamente, aproximadamente 300 personas lograron sobrevivir. Algunos de ellos escaparon al ver la avalancha venir y corrieron a la única elevación segura en Yungay, el cementerio. Sí, un cementerio fue lo único que salvó a algunos de los habitantes. Sobre la colina donde se encontraba el camposanto de la ciudad, las estatuas y tumbas ofrecieron el único refugio posible contra la ola de destrucción. Las familias que lograron llegar a la colina se abrazaron, se arrodillaron, oraron y miraron cómo su ciudad era devorada por la montaña. Otras personas sobrevivieron de formas aún más improbables. Algunos quedaron atrapados en pequeños bolsillos de aire bajo los escombros y lograron mantenerse con vida hasta ser rescatados. Un grupo de niños sobrevivió porque, en el momento exacto del desastre, estaban en un circo ambulante que se había instalado en las afueras de la ciudad. Estaban viendo un espectáculo cuando el desastre ocurrió. La carpa del circo resistió el impacto y su ubicación, en un área más elevada, los salvó de ser sepultados. Pero estas historias de supervivencia eran excepciones. El resto de Yungay había desaparecido. Cuando la noticia del desastre llegó a las autoridades, los equipos de rescate fueron enviados de inmediato a la zona. Pero cuando llegaron, no había ciudad que rescatar. Lo que encontraron fue un desierto de escombros, un paisaje donde no quedaba rastro de calles, plazas o edificios, solo montañas de tierra, hielo y cuerpos enterrados. Los rescatistas cavaron desesperadamente, con la esperanza de encontrar sobrevivientes, pero las posibilidades eran mínimas. La avalancha había sido tan poderosa que los cuerpos fueron enterrados a profundidades de hasta 10 metros. El suelo era duro como el concreto, y excavar en él era casi imposible sin maquinaria pesada. Los pocos que fueron rescatados con vida estaban en estado de shock, incapaces de procesar lo que había sucedido. Las familias que llegaron a buscar a sus seres queridos encontraron solo escombros y lodo. No había nada que hacer, salvo aceptar la devastadora realidad. Sus hogares, sus amigos, sus familias enteras se habían ido para siempre. Para entender la magnitud de esta catástrofe, hay que analizar la fuerza con la que la avalancha golpeó la región. La enorme masa de hielo y roca que se desprendió del Huascarán tenía un volumen estimado de 80 millones de metros cúbicos. La velocidad con la que descendió la montaña
fue de más de 300 kilómetros por hora, lo que significa que en menos de 3 minutos ya había alcanzado la ciudad de Yungay. Pero lo más aterrador es que no solo arrastró nieve y rocas, sino también árboles, escombros, tierra y todo lo que encontró a su paso. Fue una fuerza imparable, un fenómeno tan devastador que borró del mapa una ciudad entera y dejó tras de sí un cementerio de lodo y desolación. En su lugar, el gobierno peruano declaró la zona como terreno sagrado y prohibió cualquier intento de reconstrucción sobre las ruinas de la ciudad. Hoy, en el sitio donde una vez estuvo Yungay, solo quedan las palmeras que estaban en la plaza central de la ciudad, emergiendo del lodo como un macabro recordatorio de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. La avalancha del Huascarán en 1970 fue un desastre sin precedentes. Más de 20.000 personas desaparecieron bajo toneladas de hielo, lodo y rocas en menos de 3 minutos. Yungay, una ciudad próspera, fue borrada del mapa, pero hay algo aún más inquietante en esta historia. ¿Podría volver a pasar? Los científicos han advertido durante años que el Huascarán sigue siendo una amenaza activa. A pesar de la tragedia de 1970, la montaña sigue acumulando enormes cantidades de nieve y hielo, y con el cambio climático acelerando el derretimiento de los glaciares, la estabilidad de estas masas de hielo es cada vez más frágil. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Podría otra avalancha gigante volver a devastar la región? El Huascarán, con 6.768 metros de altura, es la montaña más alta de Perú y la cuarta más alta del continente americano. Su imponente presencia ha sido testigo de siglos de historia, pero también de varias tragedias. La avalancha de 1970 no fue la primera en ocurrir en esta montaña. 8 años antes, en 1962, un desprendimiento similar destruyó el pueblo de Ranrajirka, dejando más de 4.000 muertos. Y esta no es una coincidencia. La estructura del Huascarán lo hace particularmente propenso a estos deslizamientos mortales. El hielo y la nieve en la cima de la montaña están sostenidos sobre capas de roca inestable, lo que significa que cualquier actividad sísmica o cambio en la temperatura puede desatar una catástrofe. En otras palabras, la avalancha de 1970 no fue un evento aislado. Fue solo una muestra del poder destructivo que el Huascarán aún puede desatar. En los últimos años, los científicos han detectado nuevas señales de inestabilidad en la montaña. Imágenes satelitales han revelado grietas en los glaciares, indicando que enormes bloques de hielo podrían desprenderse en cualquier momento. Y lo más alarmante es que, con el cambio climático, el derretimiento de los glaciares está ocurriendo a un ritmo más rápido que nunca. Esto significa que la montaña está perdiendo estabilidad, lo que aumenta el riesgo de otra avalancha masiva. Pero aquí está la peor parte. Nadie sabe exactamente cuándo podría ocurrir. Podría ser en 10 años, o podría ser mañana. Después de la tragedia de 1970, las autoridades tomaron algunas medidas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Se prohibió la reconstrucción de Yungay en la misma zona, declarando el área como un camposanto en honor a las víctimas. Se establecieron sistemas de monitoreo para vigilar la actividad de los glaciares y detectar cualquier signo de desprendimiento inminente. Se realizaron simulacros en las comunidades cercanas para enseñar a la gente qué hacer en caso de una emergencia. Pero la realidad es que ninguna medida puede detener la fuerza de la naturaleza. Si una nueva avalancha ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser igual de devastadoras, o incluso peores. Hoy en día, el lugar donde alguna vez estuvo Yungay es un sitio de memoria. Entre los escombros aún se pueden ver las palmeras que alguna vez decoraron la plaza principal de la ciudad. También se conservan los restos del cementerio, la única parte de la ciudad que quedó en pie tras la avalancha.
Pero quizás la imagen más impactante es la escultura del Cristo Redentor, que aún se mantiene de pie sobre la colina del cementerio, como si estuviera observando el lugar donde alguna vez existió Yungay. Este sitio se ha convertido en un símbolo de la fragilidad humana ante la naturaleza y en un recordatorio de que el Huascarán sigue ahí, esperando el momento en que volverá a despertar. La historia del Huascarán no es solo una advertencia para Perú, es una advertencia para todo el mundo. Las avalanchas han ocurrido en los Alpes, en el Himalaya, en los Andes, en las Rocosas. En cualquier lugar donde haya montañas nevadas, existe la posibilidad de que una tragedia como esta vuelva a repetirse. Y con el cambio climático acelerando el derretimiento de los glaciares, el peligro solo está aumentando. Ciudades, pueblos y comunidades enteras situadas en zonas montañosas están en riesgo. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que la naturaleza no avisa antes de golpear. La pregunta no es si volverá a ocurrir. La pregunta es ¿cuándo? ¿Estamos preparados para lo que viene? Si te interesó esta historia, suscríbete a Abismo Mortal, donde exploramos las tragedias más impactantes del mundo y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Déjanos tu opinión en los comentarios